Hola, yo soy Luca y hoy vamos a hablar de creatividad. En el video anterior hablamos sobre la relación que existe entre la creatividad y la innovación, pero nunca definimos exactamente qué es una o qué es la otra. Por eso el día de hoy vamos a explorar las diferentes connotaciones que ha tenido la creatividad a lo largo de la historia, así como explorar distintas maneras de entender este concepto. Y al final vamos a ver si eres creativo o no. Así es que si quieres saber todo esto, quédate y descúbrelo. Y antes de que empecemos a ver quién es creativo y quién no, quisiera que contestes esta pregunta tú mismo. ¿Te consideras creativo? ¿Sí o no? La creatividad. Al ser una capacidad mental, una capacidad de nuestro cerebro, entendemos muy poco cómo funciona. Al igual que la memoria o la inteligencia, son procesos complejos y sistemáticos que van conectando distintas zonas, distintas funciones de nuestra mente. Y todo esto sucede en un instante, simplemente para generar una pequeña idea. Hoy en día, la creatividad se entiende básicamente como unir dos conceptos o unir dos ideas para generar una idea o un concepto nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil. Les voy a poner un ejemplo. Quiero que pienses en dos conceptos. El primero es fresas y el segundo es chocolates. Y ahora quiero que los mezcles y generes una nueva idea, generes un nuevo concepto. Y tal vez pensaste algo como esto, o como esto, o como esto. Básicamente eso es creatividad. Crear algo nuevo a partir de algo que ya conocíamos. Y a lo mejor este ejercicio no fue tan complicado, porque estos dos conceptos están muy relacionados. Porque son comida, porque son dulces y probablemente porque ya los hayas mezclado antes. ¿O qué pasa cuando te digo puerta, como la puerta de tu cuarto? Y te digo ping pong. ¿Qué te imaginas al mezclar estos dos conceptos? Este ejercicio es un poco más complicado porque estamos hablando de un objeto y de un deporte. Y esto hace que las ideas sean cada vez más creativas, al unir dos conceptos que de primera instancia no comparten o no son parte de la misma categoría, pero siempre va a haber maneras en las cuales mezclar estos conceptos. Y esta me parece muy divertida. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que la creatividad es mezclar conceptos, es mezclar ideas para generar nuevas, pero creo que la creatividad es mucho más que esto. Y por esto, a lo largo de la historia, la creatividad se ha entendido de distintas maneras. Y antes de profundizar en este tema, quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuándo crees que se utilizó por primera vez el término creatividad como lo conocemos hoy en día? La primera opción es Platón en su obra La República. La segunda opción es Horacio con su obra El arte de la poesía. La tercera opción es Leonardo da Vinci en una de sus famosas notas. Y la última opción es Tatarkiewicz en su obra Historia de 6 ideas. Si seleccionaste la primera opción, es incorrecta. En realidad, en la antigua Grecia, Platón, Sócrates, entre otros filósofos, siempre rechazaron este concepto de creación. Más allá de la creatividad, no tenían una palabra para creación, y menos creatividad. El arte se entendía simplemente como la imitación de la naturaleza. No creabas nada. Avanzando en el tiempo, en el Imperio Romano nos empezamos a acercar un poco más al concepto de creatividad. Para empezar, existen palabras para definir la creación. Se empieza a adoptar esta idea de imaginación, de inspiración, y se empiezan a acercar un poco más también al arte para la pintura, la escultura, la música. Pero después, en la época medieval, todo esto se vino abajo. El concepto de creación se llevó a un nivel divino, alejándolo de la capacidad humana. En el Renacimiento, todo esto empezó a cambiar. La perspectiva de los artistas como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello hablan de pintar su visión, de crear nuevas ideas, de utilizar formas que no existen en la naturaleza. Pero igualmente no se entendía como lo entendemos hoy en día. No podemos ser tan críticos. Es importante entender el conocimiento que tenían en todas estas épocas, donde se empezaba a descubrir el funcionamiento del universo. Y en realidad es hasta el siglo XX que el concepto de creatividad evoluciona hasta entenderlo como lo conocemos hoy en día. Como un concepto que no se creó de un día para otro. Autores como Tatarkiewicz en realidad estudian la evolución que tiene este concepto a lo largo de la historia. Y ha evolucionado desde su no existencia o la negación de su existencia hasta hoy en día, que es un concepto esencial en el trabajo, en la educación, en el desarrollo humano. Y es tan importante para nosotros que hoy en día lo conocemos con diferentes nombres. Tal vez has escuchado conceptos como pensamiento lateral, pensamiento divergente o ideas disruptivas, originalidad, pero más que sinónimos, son conceptos que están alrededor de la creatividad. Vamos a analizarlos rápidamente.
El pensamiento lateral, al igual que el pensamiento divergente, básicamente son procesos o maneras en las cuales solucionamos un problema. El pensamiento lateral es la generación de ideas poco comunes, poco usuales, donde buscamos justamente conectar conceptos que estén muy alejados el uno con el otro. Y aquí es donde normalmente utilizamos la famosa frase ¿qué pasaría si? Por otra parte, el pensamiento divergente es una técnica creativa para generar múltiples soluciones a un problema. Aquí es donde vive la lluvia de ideas, donde buscamos generar muchas opciones, muchos conceptos, y al generar una multiplicidad de ideas, empujamos o generamos ideas poco comunes. No te preocupes, todos estos procesos los vamos a ver en otros videos. Pero es importante entender que la creatividad funciona de dos maneras. Una manera natural y orgánica o intuitiva, pero por otra parte podemos estructurar el proceso de creación, el proceso creativo. El siguiente concepto es la disrupción o ideas disruptivas. ¿Qué significa disrupción? Básicamente es el volumen de las ideas. ¿Qué tan disruptiva es una idea? Quiere decir qué tan poco común son estas dos ideas que conectamos. Entre más lejanas, más disruptivas las ideas. Y esto se logra con la práctica. Y esto aplica a cualquier ámbito, al arte, a la ciencia, a la tecnología, a las soluciones para impactar menos al planeta, a cuestiones médicas, a los negocios, al gobierno. Y aquí es donde empezamos realmente a entender o a verificar que la creatividad es el ingrediente esencial para toda innovación. Y es el ingrediente que nos va a ayudar a mejorar, para llegar a cambiar nuestra realidad, para mejorar nuestro día a día. Y el último concepto es originalidad. Un concepto que personalmente no me encanta, ya que nos aleja de esta idea de que las ideas se nutren, de que las ideas evolucionan. Más que original, me gustaría agregar un último concepto. Yo miré por la palabra libertad. Para mí eso es la creatividad. Libertad de pensamiento, romper con los estereotipos, romper con las reglas, romper estas barreras personales, romper estos paradigmas y así lograr generar y conectar mejores ideas y eliminar estos demonios que nos dicen que no somos creativos. Lo que finalmente nos lleva a concluir con nuestra pregunta inicial. ¿Te consideras creativo o no? Y si me has seguido hasta aquí, creo que ya sabes cuál es la respuesta. Y es que todos somos creativos. Es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, que hemos desarrollado a través de miles de años. Y al ser una capacidad, la podemos mejorar, podemos desarrollarla y nos podemos volver más creativos. No es una cuestión de tener o no tener. Todos somos creativos, pero de maneras distintas. No porque no seas artista, no eres creativo. Todos utilizamos la creatividad en nuestro día a día para resolver problemas en la escuela, en el trabajo, problemas personales. Hasta el simple hecho de combinar nuestra ropa utiliza creatividad. Y creo que finalmente podemos concluir que la creatividad es un concepto mucho más complejo, que nos falta mucho por entender. Pero más allá de entenderlo o definirlo, creo que lo más importante es practicarlo. Practicar la creatividad. Y eso, así como el bloqueo creativo, los procesos, herramientas, la personalidad creativa, son temas que iremos explorando en este canal. Y ya sabes, si te gustó este video, dale like. Y si quieres saber más sobre creatividad e innovación, suscríbete y no te pierdas ningún video. Esto es Lucamente y nos vemos en la próxima.